Amén. En esta hora le damos gracias a Dios por este momento que nos permite una vez más disfrutar su palabra y comerla. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derrama bendición, Señor, y vida eterna, Señor, a nuestras vidas, Padre. Bendice esta palabra, Señor, y dirígenos, Señor, para poder hablar de esta tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sea una bendición para todos aquellos que la han de escuchar, Señor. Amén. Vamos a leer Números capítulo 20 en el verso 1. En Números capítulo 20, verso 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la asamblea al desierto de Sin, en el mes primero, y se quedó la gente en Cades. Allí murió Miriam y allí fue sepultada. Desde el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto, una vez que ellos celebraron la Pascua, empezaron a correr una carrera. Podemos ver aquí que Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, no llegó a la tierra prometida. Ella murió y fue sepultada antes de llegar a la tierra prometida. Para ella esto es un fracaso porque no pudo llegar a la meta, no pudo entrar al reposo del Señor. Dice en Números en el capítulo 20, en el verso 2, y dice: y no había agua para la asamblea, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo entendió, y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo: si hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué introdujiste a la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar despreciable? No es lugar de grano, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová se les apareció. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca a la vista de ellos para que de su agua. Y habla a la roca a la vista de ellos para que de su agua, así sacarás para ellos agua de la roca y darás de beber a la asamblea y a su ganado. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta roca para vosotros. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia, y bebió la asamblea así como su ganado. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no introducirás a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él fue santificado en medio de ellos. Aquí nos dice la Escritura, nos narra aquí, que siempre que haya escasez de agua en el pueblo de Dios, siempre habrá problemas, habrá divisiones, habrá pleitos entre el pueblo de Dios. Aquí el agua representa al espíritu de vida para el pueblo de Dios. Siempre que haya escasez del espíritu, habrá divisiones, habrá pleitos entre el pueblo de Dios.
En Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 20, Éxodo capítulo 15, en el verso 20, dice que cuando pasaron el mar, cuando cruzaron el mar y lo pasaron en seco, y Faraón trató de hacer lo mismo, y allí ellos vieron el poder de Dios, de que Dios había terminado con Faraón y sus carros y sus jinetes. En el verso 20 dice que Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad a Jehová, porque ha triunfado gloriosamente, ha echado en el mar al caballo y a su jinete. Vimos nosotros en el pasaje donde vimos que Miriam, la hermana de Moisés, murió y no llegó a la tierra prometida. Es decir, que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, hoy estamos corriendo una carrera igual que el pueblo de Israel. Y me temo que muchos de nosotros no llegaremos a la tierra prometida. En Éxodo, en el capítulo 15, en el verso 22, dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto llamaron su nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un madero. Él lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio un estatuto, una ordenanza, allí los puso a prueba. Las aguas amargas significa amargura. Las aguas amargas de Mara representan las circunstancias amargas encontradas por el pueblo de Dios al andar en la esfera de la resurrección, bajo la dirección de Dios, y descubrir que allí no hay suministro natural. Es decir, estas aguas amargas representan los problemas, nuestros conflictos que hay entre el pueblo de Dios. Esto lo experimentamos nosotros al andar en este camino de resurrección bajo la dirección de Dios. Podemos ver que en nuestra vida natural no hay suministro natural, no hay un suministro de vida para nuestras necesidades. Es decir, que solamente el poder del Espíritu Santo puede a nosotros darnos la satisfacción al beberlo y al tomarlo como nuestro disfrute. Aquí el madero que sanó las aguas amargas representa la cruz de Cristo, que es una cruz sanadora. Así como Moisés recibió una visión del Cristo crucificado y aplicar la cruz de Cristo a nuestras circunstancias amargas, al experimentar la muerte de Cristo en la esfera de resurrección, esto hará que nuestras circunstancias amargas se tornen dulces. Filipenses capítulo 3, en el verso 10. Filipenses capítulo 3, en el verso 10. Qué grande es el Señor. Aún nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que al nacer de nuevo y haber recibido al Señor, si nosotros no buscamos las aguas que representan el Espíritu Santo, siempre andaremos sedientos. Necesitamos disfrutar al Señor para poder nosotros correr esta carrera
y seguir adelante. Dice Filipenses 3 en el verso 10, dice, vamos a ver en el capítulo 3 en el verso 7, hablando el apóstol San Pablo, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es decir, que siempre que visitaban al hermano, siempre lo encontraban en Cristo. Sean ángeles, sean demonios, cuando iban a Pablo, siempre lo encontraban en Cristo. Dice que para él todas las cosas eran basura, porque tenía una meta: ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle. Nosotros ya recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, tenemos la salvación eterna, pero es necesario que nosotros crezcamos para poder conocer a Cristo, conocerle, conocer el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, configurándome a su muerte, para que si de alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Qué importante para nosotros hoy en día poder tener en este tiempo esta carrera que Dios ha designado para nosotros y poder ser hallados en Él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el verso 37 dice: en el último gran día de la fiesta, el último día indica que todo disfrute que se tenga de cualquier éxito en la vida humana llegará a su fin. Todos aquellos hombres que han tenido fama y han sido exitosos tendrán un fin. Esto significa el último día. Indica que todo disfrute que se tenga de cualquier éxito en la vida humana llegará a su fin. Hay un último día para todo lo material relacionado con la vida física. Tendrá su fin. Pero aquí hay algo muy importante. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nuestra necesidad, nuestra sed es verdaderamente un acto muy importante, porque nosotros los seres humanos, antes de ir al Señor, buscamos calmar nuestra sed con las cosas externas, y jamás esas cosas materiales, jamás esas cosas externas nos darán la paz. Podemos ver con nuestros ojos cuánta gente ha llegado a ser muy famosa. Y dígame dónde están ahorita. Muchos ya no existen. Su vida se acabó. Pero dice aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siempre que nosotros los seres humanos tengamos problemas, va a ser por causa de que nosotros no estamos disfrutando el agua de vida. Siempre que nos quejemos nosotros es por la escasez del Espíritu Santo como agua de vida en nuestras vidas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿De dónde vienen nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestros desánimos, nuestras faltas, ganas de vivir? ¿De dónde vienen? Vienen por la falta de que nosotros no vamos y tomamos del agua de vida.
En Éxodo, en el capítulo 15, verso 1. Éxodo, capítulo 15, en el verso 1. Dice: entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y hablaron diciendo: cantaré a Jehová porque él ha triunfado gloriosamente, ha echado en el mar al caballo y a su jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, él ha llegado a ser mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré, el Dios de mi padre, y le exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ha echado en el mar a los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus oficiales escogidos se han ahogado en el mar. Dice en Números, en el capítulo 20, que cuando vino la escasez de agua, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, que le hablara a la roca. Dice en el capítulo 20, Jehová le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca a la vista de ellos. ¿Qué palabra del Señor le está dando a Moisés? Moisés tenía que hablarle a la roca, a la vista de ellos, para que de su agua así sacara para ellos agua de la roca, y darás de beber a la asamblea, a su ganado. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Fíjese bien aquí lo que sucedió. Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Por esta causa Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aquí era Moisés el que se estaba rebelando contra Dios. Mire cómo Moisés trató al pueblo. Le dijo: ahora, rebeldes. Esto no le dijo Dios que les dijera al pueblo. Esto no venía de parte de Dios. Moisés trató al pueblo de una manera que Dios no le había dicho. Es decir, Moisés estaba enojado. Dios no estaba enojado con el pueblo. Dios le dijo: háblale a la roca y saldrá agua. Pero cuando se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, les dijo: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta roca para vosotros. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia. Bebió la asamblea así como su ganado. Jehová dijo a Moisés: y ahora, por cuanto no creíste en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no vas a introducir a esta congregación en la tierra que les he dado. Para Moisés esto fue un fracaso, porque él ya no iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. En el capítulo 28, en este capítulo de habla de la roca, aquí la roca representa al Cristo crucificado y resucitado. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4. El agua que fluía de la roca representa al Espíritu, 1 Corintios 10:4, como agua viva que fluye del Cristo crucificado. Juan capítulo 19, verso 34. En Éxodo 17, 1 y 7, de Éxodo, según lo dicho por Pablo en 1 Corintios 10:4, aquí la roca es Cristo. Aún más, era una roca espiritual la que los seguía a los hijos de Israel en su jornada. En Números capítulo 28 al 11, aquí nos dice que la roca fuese golpeada. Aquí nos da un cuadro claro, completo y cabal de la crucifixión de Cristo. Es decir, aquí en el capítulo 20, el Señor le dijo
a Moisés que golpeara la roca. Pero en la segunda vez que le dice que les va a dar agua al pueblo de la roca, no le dice que la golpee, sino que le hable. La roca fue golpeada. Esto nos da un cuadro claro, completo de la crucifixión de Cristo. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No podemos crucificarlo de nuevo. Él ya fue crucificado. Ahora solo tenemos que hablarle. La roca fue golpeada por el cayado de Moisés. Según esta tipología, Moisés representa la ley y el cayado representa el poder y la autoridad de la ley. Por tanto, que el cayado de Moisés golpeara la roca significa que Cristo fue puesto a muerte en la cruz por la autoridad de la ley de Dios. Gálatas capítulo 2 en el verso 19 y 20. Gálatas capítulo 2. Este fue el fracaso de Moisés. Por un lado, trató al pueblo de rebeldes. Por otro lado, él golpeó la roca. Este fue su fracaso porque él ya no debería de haber golpeado la roca, sino más bien le hubiera hablado, nada más. En Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 19, dice: porque yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y en el 20 dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este fue el fracaso de Moisés. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Las aguas que fluyen de la roca herida tipifica al Espíritu. Mediante la encarnación, Cristo vino a la tierra como una roca. En la cruz él fue herido por la autoridad de la justa ley de Dios, a fin de efectuar la obra redentora de Dios. Su costado abierto salió agua viva. Allí salió agua viva para que fluyera, para que el pueblo de Dios bebiera. San Juan capítulo 19 en el verso 34 del Evangelio de San Juan. Esta roca que lo seguía es Cristo. Cristo es la roca de la cual salía agua. 19:34 del Evangelio de San Juan dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, al instante salió sangre y salió agua. La agua que salió de la roca que seguía al pueblo de Israel, esa roca es la que satisface al pueblo de Dios. Ese es el agua que satisface al pueblo de Dios en nuestros tiempos. Este es el agua viva, el agua de vida en resurrección, es decir, el Espíritu que da vida. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 45 de la primera carta de los Corintios, 15, en el verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¡Qué maravilloso! La fuente del agua de vida es el trono de Dios y del Cordero, el Dios Redentor. En Apocalipsis 22:1 dice que de ahí sale este río de agua de vida. Este río de agua de vida es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo que fluye para hacer nuestra vida. Puesto que Cristo fue crucificado y el Espíritu fue dado, no es necesario que Cristo sea crucificado nuevamente. Una vez
O sea, no es necesario golpear la roca nuevamente para que fluya el agua viva. Según el plan de Dios, Cristo debió de ser crucificado una sola vez. Hebreos capítulo 7, en el verso 27. Hebreos capítulo 7, en el verso 27. Dice en el 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez. Cristo murió una sola vez por los pecados del mundo. Lo que la Iglesia Católica está haciendo en sus misas es estar crucificando a Cristo. Cada vez que hacen una misa, crucifican a Cristo. Esto es una mentira y esto es un engaño y una blasfemia delante de la presencia de Dios. Esto es no respetar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió una vez, nada más. Ahora lo que corresponde a todos nosotros es creer en Cristo, nada más. Hebreos capítulo 9, en el verso 26, dice el verso 24, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho por manos de hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo año tras año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está reservado para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Solamente una sola vez Cristo murió en la cruz del Calvario. Aquellos que están volviendo a crucificar a Cristo, ya sea por sus tradiciones o por su ignorancia, están golpeando nuevamente a Cristo. Esto fue el fracaso de Moisés, por el cual él no entró a la tierra prometida, porque golpeó la roca 2 veces. Y esto se convirtió en un fracaso para él y no entrar a la tierra prometida. Según el plan de Dios, Cristo debía ser crucificado una sola vez para recibir el agua viva que procede del Cristo crucificado. Todo lo que debemos de hacer es tomar la vara y hablarle a la roca. Tomar la vara y hablar a la roca equivale a identificarnos con Cristo en su muerte. Este es un asunto que no debemos nosotros de dejar pasar. Si nosotros nos vamos a dirigir a Dios, tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo. Tenemos que nosotros presentarnos ante Dios identificado con la muerte de Cristo. Esta es la manera que nosotros podemos acercarnos e identificarnos como hijos de Dios. La vara con la cual Moisés golpeó la roca la primera vez, dice que cuando la golpeó salió agua. Esto representa la muerte de Cristo. Una vez que volvió el pueblo a tener sed, Dios les dijo a Moisés que le hablaran a la roca, no que la golpearan. Moisés cometió 2 errores aquí. Una, tratar de rebeldes al pueblo de Dios. Y esto es para todos aquellos que nos dirigimos al pueblo de Dios, para que tengamos temor de maltratar al pueblo de Dios. Dios no estaba enojado con el pueblo. Aunque el pueblo estaba convertido en una rebeldía, Dios no estaba molesto. Es decir, el que estaba molesto era Moisés al tratar a los rebeldes.
Y por haberlos tratado como rebeldes, él no entró a la tierra prometida, y por haber golpeado la roca. Dos cosas. Si nosotros como creyentes hemos fracasado y no estamos viviendo como debe de ser un creyente, no debemos crucificar nuevamente a Cristo, sino identificarnos con la muerte de Cristo. Y aplicar la muerte de Cristo a nuestras circunstancias, aplicarla a nosotros mismos y a nuestra situación. Hablar a la roca equivale a hablarle directamente al Cristo, que es la roca herida, pidiéndole darnos el espíritu de vida, con base en el hecho de que el espíritu ya fue dado. Si aplicamos la muerte de Cristo a nosotros mismos, a nuestra situación, y en fe le pedimos a Cristo que nos dé el espíritu, recibiremos el espíritu viviente como un suministro abundante de vida. Filipenses capítulo 1, en el verso 19. Nuestra inestabilidad como creyentes, nuestro deseo de caminar en el camino del Señor, es por las dificultades en las cuales nos enredamos. Filipenses capítulo 1, 19 dice: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí salvación. Aquí Moisés condenó al pueblo llamándole rebelde, pero fue Moisés el que en esa ocasión se rebeló contra la palabra de Dios. La muerte de Moisés, Números capítulo 27, en el verso 12. Qué tremendo fracaso para Moisés. No pudo llegar a la tierra prometida. Qué tremendo fracaso para Miriam, su hermana, que cuando cruzaron el mar salió de allí y danzaba y glorificaba el nombre del Señor, pero murió. En Números, en el capítulo 27, en el verso 12, dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte de los Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermana y Aarón. Es decir, que los tres, Moisés, Aarón y Miriam, que eran hermanos, no entraron a la tierra prometida, no llegaron al reposo del Señor, por cuanto os rebelaste contra mi palabra en el desierto de Zin, en la rencilla de la asamblea, y no me santificaste ante los ojos de ellos junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba, Cades, en el desierto de Zin. No entrarás. Moisés respondió en el verso 15 de Números, capítulo 27, verso 15, respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un varón sobre la asamblea, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la asamblea de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Qué tremendo. Y pensar que nosotros estamos ahorita en la misma situación que el pueblo de Israel. Estamos nosotros con el riesgo de no llegar a la tierra prometida y perdernos nosotros la era venidera. Moisés no santificó a Dios. Aarón no entró, María no entró a la tierra prometida.
Santificar a Dios es hacerlo santo, es decir, separarlo de todos los dioses falsos. Si no santificamos a Dios, lo hacemos común. Al enojarse, lo hacemos común. Al enojarse con el pueblo, verso 10, erró al golpear 2 veces la roca. Pero aquí me llama mucho la atención cuando Dios le dice: no santificaste mi nombre delante del pueblo de Dios. Para aquellas religiones idólatras que tienen ídolos en sus templos, ellos santifican a Dios, pero no separan a Dios de sus ídolos. Esto no es santificar a Dios. Esto es no respetar a Dios. Dios es santo y por lo cual tenemos que separarlo de la idolatría, de los ídolos, para que nosotros podamos decir que nuestro Dios es santo y no hacerlo común. Lo hacen igual que sus ídolos. Moisés no santificó a Dios al mostrarse enojado cuando Dios no lo estaba. Moisés no representó correctamente a Dios en su naturaleza santa, y al golpear 2 veces a la roca, Moisés no guardó la palabra de Dios en su plan y propósito. Moisés no representó a Dios correctamente. Pero me pregunto yo en esta hora, ¿nosotros estamos representando a Dios en la tierra correctamente ahorita? ¿Somos los representantes de Dios, la iglesia de los primogénitos, nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo? Representamos a Dios en la tierra. ¿Lo estamos representando adecuadamente como Él quiere que lo representemos? ¿Cómo lo representamos? Moisés no representó a Dios en su naturaleza santa al golpear la roca 2 veces. Por tanto, Moisés ofendió tanto a la naturaleza santa de Dios como su plan divino. Debido a esto, aunque disfrutaba la intimidad con Dios, esto es maravilloso. Moisés tenía una intimidad con Dios y era considerado compañero de Dios. Éxodo capítulo 33, en el verso 11. Moisés era compañero de Dios. Fíjese bien lo que dice en Éxodo en el capítulo 33. ¿Qué intimidad tenía Moisés con Dios? Una intimidad muy profunda. Éxodo 33, 11. Dice: habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Abraham fue amigo de Dios, pero Moisés no era amigo, era compañero. Esto todavía es más profundo. Él pudo hablar con Dios cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante Josué, hijo de Nun, un joven, no salía de la tienda. Moisés perdió el derecho a entrar a la buena tierra. Moisés, el compañero de Dios, no entró a la meta, no llegó a la meta, no entró a la buena tierra, aunque era compañero de Dios. Fíjese bien qué significa un compañero. Un compañero es más que un amigo. Un compañero es un colega, es un socio, con quien se comparte un interés mutuo. Donde se comparte un interés mutuo común y una empresa común. Es decir, Moisés compartía con Dios el deseo de su corazón. Moisés conocía a Dios, conocía su voluntad, su deseo. Muchos de nosotros no conocemos a Dios. Sabemos que Dios existe,
conocemos, no lo conocemos. Moisés llegó a ser compañero de Dios. Si bien Abraham era amigo de Dios, Santiago también nos dice que Abraham era amigo de Dios. Moisés conocía el corazón de Dios. Óigame, ¿cómo puede ser que un hombre que llegó a conocer el corazón de Dios haya fracasado y no entró a la tierra prometida? Moisés conocía el corazón de Dios. Moisés conoció sus caminos. Los israelitas conocían sus hechos. Los israelitas conocieron y vieron los milagros. Pero Moisés conocía los caminos. Moisés conoció su voluntad. Conoció su propósito. ¿Cuánta gente, cuánto creyente y aún gente que ni ha aceptado a Cristo, lo único que andan buscando son milagros? Eso es lo único que busca la humanidad, milagros. Y donde hay milagros, allí se amontonan, porque ellos quieren ver los milagros. Eso le decían al Señor los judíos: si eres el Hijo de Dios, haz milagros. La gente quiere ver los milagros. Es decir, hechos. Moisés, no, él llegó a conocer la voluntad de Dios. Solo una persona como Moisés, que conocía el corazón de Dios y hacía todo conforme a dicho corazón, podía ser un compañero de Dios. Esto es comparado como un matrimonio. La esposa es la compañera del esposo. La esposa sabe todo lo que el esposo tiene y quiere y desea. La esposa conoce al esposo y sabe lo que el esposo necesita. Es su compañero. Dios compartía con Moisés un mismo interés. Tenían la misma meta. Tenían el mismo deseo. Moisés en el capítulo 33, en el verso 14, 33 verso 14, dice: fíjense bien cómo habló el compañero de Dios. En el verso 12 dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí a subir a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho: te conozco por tu nombre, y has hallado también favor ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado favor ante tus ojos, te ruego que me des a conocer tus caminos. Esto es lo más importante. ¿Para qué quiere usted milagros si no conoce la voluntad de Dios? ¿Para qué? Si se encuentra enfermo y quiere que Dios lo sane, ¿para qué quiere que lo sane? ¿Para qué quiere estar bien en su cuerpo? ¿Para andar de rebelde y de pecador? Moisés no estaba interesado en los milagros, estaba interesado: hazme conocer tu camino. Quiero conocer tu voluntad, tu deseo, tu anhelo, lo que tú quieres. Esto para Moisés era más importante que los hechos y los milagros. El pueblo de Israel tenía un nivel espiritual muy bajo, muy corriente. Ellos nunca conocieron la voluntad de Dios. Te ruego que me des a conocer tus caminos para que yo te conozca. La gente dice que conocen a Dios
Déjeme decir que conocer a Dios no es por los hechos. Conocer a Dios es conocer su voluntad. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué nos trajo esta tierra? ¿Para qué estamos aquí? Como seres humanos, ¿cuál es el deseo de Dios de traernos a esta tierra? ¿Con qué meta? ¿Con qué propósito? Y yo como ser humano estoy aquí. Muchos nos vamos a morir y no vamos a conocer el deseo del corazón de Dios. Dijo Moisés: ahora pues, si he hallado favor ante tus ojos, te ruego que me des a conocer tus caminos, para que yo te conozca, a fin de seguir hallando favor ante tus ojos. Considera también que esta nación es pueblo tuyo. Jehová le respondió: mi presencia irá contigo y yo te voy a dar reposo. Entonces le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no vamos a caminar. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre tan entregado! ¡Qué hombre de veras! Si tú no vas con nosotros, ni un paso damos más para adelante. Solo una persona como Moisés, que conocía el corazón de Dios y hacía todo conforme a dicho corazón, podía ser un compañero de Dios, que compartía con él un mismo interés, podía ser usado por él para llevar adelante su empresa aquí en la tierra. Moisés negoció con Dios para que su presencia fuese con él y con el pueblo. La presencia de Dios equivale a su camino, al mapa que muestra a su pueblo el camino que se debe de tomar. Nosotros ya recibimos a Cristo, ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué camino vamos a seguir? Porque nosotros, al recibir a Cristo, apenas iniciamos una carrera. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? Este es el camino para que el hombre entre y pueda entrar en Dios. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. Jesús dice: yo soy el camino. Cristo es el camino para llegar al Padre. Ese es el camino para el hombre, para que podamos entrar en Dios. Los hijos de Israel tenían la presencia de Dios en un grado muy limitado. Esto es lo que muchos de nosotros como hijos de Dios nos hemos encontrado. Nos encontramos en una situación muy alejada de Dios. Somos sus hijos, pero andamos muy lejos de Él. Se hallaban tan alejados del corazón de Dios que el profeta Isaías les dijo: ustedes hablan de Dios, pero su corazón está muy lejos. Sin embargo, Moisés era una persona muy cercana al corazón de Dios. Incluso una persona según el corazón de Dios, por tanto, él disfrutaba plenamente la presencia de Dios. Oiga, cuando se reunían, cuando alababan a Dios, él entraba en la presencia de Dios. Él tenía un contacto con Dios. Por tanto, él disfrutaba plenamente la presencia de Dios. Cristo es la roca hendida, la roca imperecedera que fue hendida por causa de nuestra. Moisés golpeó la roca. Esta es la única manera de conocer los caminos de Dios, es decir, su voluntad. Solo en Cristo crucificado podemos ver a Dios. Mateo capítulo 5, en el verso 8 del Evangelio de San Mateo, tenemos nosotros, los hijos de Dios, que hemos recibido al Señor, tenemos que conocer a Dios. 5,
Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos mirarán a Dios. La intención de Dios al darle la ley al pueblo escogido era hacer de ellos personas que lo amen. Por ese propósito Dios les dio la ley. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era el propósito de que Dios le daba la ley al pueblo. La meta del creyente no es morir, sino poseer la buena tierra que representa a Cristo. Moisés no entró a la buena tierra. Moisés había servido fielmente a Dios por 40 años, pero debido a sus errores en Números capítulo 20, debido a ese error, él perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero hay algo muy importante. Vamos a ver Mateo capítulo 16 en el verso 28 del Evangelio de San Mateo. 16, 28. En el verso 28. Dice: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En el capítulo 17, en el verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, haré que 3 tiendas, si quieres aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice en el capítulo 17, en el verso 1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, y se volvieron blancos como la luz. He aquí se aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Aquí encontramos en este pasaje de la Escritura que si bien Moisés no entró a la tierra prometida, a la tierra física, a la tierra que fluye leche y miel, él sí estará en el reino venidero, en la era de los 1000 años. No se dice de Aarón, no se dice nada de Miriam, no se dice de todos los israelitas que perecieron en el desierto. Ellos no perdieron su salvación. Todos los israelitas que salieron de Egipto y perecieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida, no perdieron su salvación eterna. Miriam, María, Aarón no perdieron su salvación, pero no estarán con Cristo en la era venidera. Pero su compañero Moisés, allí va a estar. Dice que aquí se apareció Moisés y Elías hablando con él. Cuando Moisés murió, su cuerpo desapareció. Satanás quería el cuerpo y no lo pudieron encontrar. Ese cuerpo ya Dios lo había recogido. Entonces nuestra meta no es morir, sino poseer la buena tierra que representa a Cristo. Esa es nuestra meta. Hebreos capítulo 11 dice, allí nos dice que Moisés prefirió sufrir el vituperio de Cristo antes de gozar de los deleites temporales, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11. Es decir, que este compañero de Dios tenía muy puesta la mirada. Pero fíjese bien, desde que él era joven, desde que él era un joven, desde que él empezó a tener un conocimiento de que ellos, los judíos, no eran su familia, él tenía puesta la mirada
en el galardón. Dice por la fe Moisés en el verso 24, desde el verso 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés cuando fue ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga, este hombre era un hombre que pensaba y que su mente siempre estaba en Dios. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo podemos cambiar nosotros? ¿Cómo puedo yo cambiar? Mi mente cochambrosa, mi mente que está mal, que nomás pienso puras porquerías. ¿Cómo puedo yo renovar mi mente? Nosotros traemos muchos problemas. Después de que recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, tenemos muchas dificultades. Tendremos que caminar y correr y reconocer quién son nuestros enemigos que nos están terminando y cada día nos están destruyendo. Este hombre Moisés tenía su mirada en el galardón. Cuando él ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón no tiene nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación ya la recibimos gratuitamente. Pero lo que tenemos que ver es que lo que sí podemos nosotros perder es el galardón. A lo mejor se nos hace poca cosa perder el galardón, como Esaú se le hizo poca cosa. Pero el galardón es algo maravilloso para nosotros. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Él murió, pero estará con Cristo en el milenio. Para esto tenemos que poner la mirada en el galardón. Oh, la iglesia, nosotros llegamos a ser compañeros de Cristo. Conoceremos su voluntad, de su corazón, su propósito, su deseo, sus intereses, su plan. Vamos a ver este pasaje de Hebreos 3:14. 3:14 de Hebreos. Dice, Hebreos capítulo 3:14. 3:14 de Hebreos. Dice, qué maravilloso. Vamos a ver desde el 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Extraviados en su corazón, no han conocido mis caminos. Qué importante, mire, esto de conocer los caminos de Dios es más profundo que conocer sus milagros. El 11 dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El no entrar en el reposo del Señor es no disfrutar a Cristo en esta era ni en la era que viene. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Pero aquí hay algo muy importante. Los judíos eran incrédulos. Los israelitas no creían que Dios los iba a meter a la tierra prometida. Pero déjeme decirle que esta incredulidad que ellos tenían no es una incredulidad como los ateos que no creen en Dios. Los ateos no creen en Dios. Estos sí creían en Dios, pero en unas cosas y en otras no. Esta no es la incredulidad de los ateos, sino es una incredulidad que muchos de nosotros como hijos de Dios llegamos a tener, a no creer en Dios.
Dice, antes eso, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ni ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El 14, porque hemos llegado a ser socios de Cristo. Porque hemos llegado a ser socios de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Gracias, Señor, por esta palabra. Hemos llegado a ser tus socios. Tus propósitos, Señor, son compartidos. Tus riquezas son compartidas con nosotros. Tus deseos son compartidos. Permítenos, Señor, representarte aquí en la tierra como debe de ser. Te damos muchas gracias por este momento tan glorioso y agradecemos este momento, Señor. Bendícenos y guárdanos y a todos aquellos que son tus hijos. Amén.